Las oraciones trajeron el mover del Espíritu Santo y la manifestación de la gloria de Dios como un arco iris que alumbra en medio de las tinieblas. Las sanidades, liberaciones y conversiones fueron en gran número. El mover de la oración y del Espíritu Santo, nadie podía detenerlo. Hechos 5, 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Allí era donde se reunían para orar y recibir instrucción de la sana doctrina. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Inevitable no ser perseguidos por haberse sometido a una autoridad mayor, o sea, la de Jesús. Los apóstoles y discípulos son perseguidos y puestos en la cárcel. No por eso dejaron de orar y predicar en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Y en consecuencia, las autoridades religiosas y políticas supieron de Jesús. Hubo conversiones, sanidades, milagros que jamás fueron hechos antes. Dios se hizo presente, trayendo una multiplicación de discípulos. Fue necesario orar y elegir según el Espíritu guiase quienes debían servir a las mesas por causa de la multitud de discípulos, y también para que los apóstoles no dejasen de dar prioridad a la oración y a la predicación. Decisión que se hizo bajo oración y guía del Espíritu, y entre ellos elegirían a Esteban, quien tenía buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo, sirviendo en las mesas, pero quien también tenía la unción para predicar en el debido momento. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí vemos cómo Esteban, lleno del Espíritu Santo,
y su oración persistente abrió los cielos, perdonó a sus enemigos y trajo la gloria de Dios en su tiempo a pesar de morir apedreado. La oración y el Espíritu Santo fueron los fundamentos apostólicos para la extensión del Evangelio en Samaria y otros lugares. Hechos 8:14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Para Pedro y Juan, estos dos fundamentos fueron esenciales antes de ir a predicar. Sabían que los nuevos discípulos necesitarían estas dos herramientas para seguir la propagación del Evangelio en otros lugares. Muchos quieren predicar sin pagar el precio de orar y mucho menos de buscar la unción del Espíritu Santo. Recordemos, esto no es obra humana, es sobrenatural. La predicación de Felipe en Samaria trajo liberación, sanidad y mucho gozo, al punto que trascendió evangelizando al que alcanzaría a los etíopes. Hay ocasiones donde es el Espíritu Santo quien inicia su mover y motiva a la iglesia a orar y a movilizarse. Otras veces es a través de la oración que el Espíritu Santo interviene, pero ambos van juntos. Algunas veces para alcanzar a multitudes, otras veces para traer salvación a nivel personal, porque tiene propósitos de multiplicación y se mueve como Él quiere, en su tiempo y en sus maneras. Él obra en lo sobrenatural para trascender en lo natural. Miremos Hechos 8:26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El eunuco quería adorar. Aunque ya leía las escrituras, no las entendía. Tenía hambre de Dios, necesitaba nacer de nuevo y sanar emocionalmente. Dios quería salvarle, sanarle, quitar su tristeza y dolor y darle gozo, esperanza y propósito. Por eso dispuso y movilizó a Felipe
para mostrarle a Jesús en su muerte y bautizarle, porque sería a través de este funcionario que la reina Candace y la nación de Etiopía conocerían del Evangelio. Versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vemos que Felipe le anunció el Evangelio de Jesús, dejándole ver la importancia de creer de todo corazón. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esto fue algo sobrenatural, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Lo más hermoso aquí es que el eunuco encontró al que le podía entender totalmente y sanarle. Se fue lleno, gozoso, seguro, compartiendo el Evangelio en Etiopía. Para Dios son importantes tanto las multitudes como los individuos, y está dispuesto a movilizar y dar todos sus recursos humanos y sobrenaturales para llegar hasta ellos.